Continuamos en el programa La Noche. Posiblemente la suntuosidad del Vaticano será una de las circunstancias a las que tendrá que acostumbrarse el Papa Francisco. Y quizá le será difícil acostumbrarse porque la humildad para él es una de las principales características, esa humildad que siempre ha presentado en esos primeros 2 días. En un mensaje enviado al nuncio apostólico, el nuevo pontífice pidió a la comunidad religiosa y a los católicos argentinos no viajar a Roma para su entronización y que a cambio, escuchen muy bien lo que pidió, destinen ese dinero a los más necesitados. Humildad. Esta es una de las características más sobresalientes del Papa Francisco. Su primera aparición como sumo pontífice en el balcón de San Pedro es muestra de ello. Vestido completamente de blanco, de sotana, fajín, solideo y esclavina, saludó tímidamente a las miles de personas que aguardaban por él. Fratelli e sorelle, buonasera. Su vida en Argentina se caracterizaba por la austeridad. Pese a ser la mayor autoridad eclesiástica en su país, prefería viajar en metro o autobús. Los lujos estaban ausentes de su vida. Personas cercanas al sumo pontífice aseguran que tuvieron que regalarle un par de zapatos antes de que viajara a Roma para reemplazar un desgastado par que había usado en los últimos 5 años. El desprecio por los lujos no termina ahí. Llegó a Italia a bordo de un vuelo de bajo costo y en clase turista. Su equipaje constaba tan solo de una pequeña maleta y una libreta, pertenencias por las que tuvo que volver ayer luego de haber sido elegido papa. Ha recogido sus pertenencias, con lo cual pues ustedes imaginarán que él tenía la intención de volver y ha saludado al personal de esta Casa Internacional del Clero y ha pagado su cuenta para dar ejemplo. Esperaba volver a pesar de haber sido el segundo en votación durante el cónclave pasado, cuando Benedicto XVI fue elegido como el sucesor de Juan Pablo II. Cuando regresó a la casa de Santa Marta, no lo hizo como lo haría el líder de la Iglesia Católica. A cambio, salió en el mismo autobús que llevaba a los otros cardenales. El Papa ha vuelto a Santa Marta, pero no ha usado el automóvil oficial del Sumo Pontífice con matrícula Estado de la Ciudad del Vaticano número 1. No ha usado el coche del Papa, el automóvil oficial, sino que ha subido en el microbús, en el autobús que traslada al resto de los cardenales y obispos para la cena en Santa Marta. Y como si hubiera sido un favor su elección, le agradeció a los obispos por haber seleccionado su nombre como el sucesor de Benedicto XVI. El Papa ha dado las gracias y ha dirigido unas breves palabras a los cardenales y les ha dicho, aparte de darles las gracias, que Dios os perdone por lo que habéis hecho. Bergoglio procura extender sus votos de humildad. Este jueves le pidió a todos los argentinos que en vez de viajar a Roma a su entronización, gastaran ese dinero en obras sociales. Al mismo tiempo desearía que en lugar de ir a Roma para el inicio de su pontificado el próximo 19 de marzo, continúen con esa cercanía espiritual tan apreciada, acompañado de algún gesto de caridad hacia los más necesitados. Esta es la visión del nuevo Papa que a lo largo de su vida ha procurado estar alejado de los lujos, pero que ahora tendrá que acostumbrarse a la suntuosidad de la Santa Sede. Ese es el costo de ser Papa. Muy bien, inmediatamente conectamos con Roma, Italia, con Antonio José Caballero. Él es uno de los periodistas que más conoce en América Latina en temas del Vaticano. Voy a permitir, Antonio José, que sea usted, con las buenas noches aquí desde los estudios de NTN 24, que sea usted el que le cuente a los televidentes a cuántas ceremonias de entronización, a cuántos cónclaves, desde cuándo usted ha estado cubriendo periodísticamente todos los temas del Vaticano en estas fechas tan importantes. Buenas noches, bienvenido al programa La Noche. Un abrazo, Jefferson, a usted y a los televidentes, por supuesto. Pues me ha tocado cubrir, gracias a Dios y gracias a la vida que me ha dado esta oportunidad, 4 cónclaves y 5 papas. Yo realmente, digamos, me enganché con este tema en la muerte de Pablo VI, que fue el 6 de agosto de 1978. Con este tema andábamos con Héctor Mora por aquí en Europa. Y bueno, nos enganchamos, él me enganchó, digamos, con Televisión Colombiana, con Radio Colombiana, empezamos el cubrimiento y aquí estamos todavía, pues, en lo que ha pasado en la historia de la Iglesia, Jefferson. Antonio, le quiero preguntar, bueno, usted conoce muy bien las personas que han estado al frente de la Iglesia en los últimos años, ¿qué podemos decir de este nuevo Papa?
¿qué percepción le entrega a usted el hecho de que la Iglesia Católica haya virado hacia América Latina para escoger por primera vez un papa y también por primera vez haber escogido un papa jesuita? ¿Por qué cree usted que la Iglesia, el Colegio Cardenalicio, tomó esta decisión? Porque ya lo había probado en el cónclave anterior. En el cónclave anterior, cuando se eligió a Ratzinger, Bergoglio, no es como dice la gente que quedó segundo, no, allí no hay ni segundo ni tercero, sino el que queda definitivamente, porque es una decisión colegiada. Simplemente obtuvo, dicen unos 38, otros hablan de 40 votos en esta elección. En ese momento había un hombre muy grande, jesuita también de la Iglesia Católica, que para mí debió ser papa y para muchos de mis compañeros de todas maneras, pero que nunca lo dejaron precisamente por ser jesuita y por pensar como pensaba, que era el cardenal arzobispo de Milán, Carlo María Martini. Él ayudó también a dirigir este cónclave, a decirle, digamos, a Bergoglio, a convencer a los demás que esos votos que le daban a Bergoglio iban a causar pues la división de la Iglesia y que más vale se los dieran a Ratzinger. Con eso se cumplía con lo que había prometido, con lo que había guiñado, digamos, el Papa Juan Pablo II, para su sucesor, que era precisamente el guardián de la fe, y salían, digamos, del tema y que Bergoglio podía esperar. Y podía esperar fue que esperó, se murió Martini, pero allí quedó él y hoy es el Papa Francesco. Antonio, ¿por qué dentro de las cábalas que hacían diferentes periodistas y diferentes medios internacionales no se tuvo en cuenta o no está dentro del ramillete de favoritos quien es hoy el Papa de la Iglesia Católica? Usted lo había tenido en cuenta en sus informes, usted había hablado de él, pero ¿por qué el resto de los medios no le dieron tanto eco a este hoy Papa y sí le dan eco a otro, de pronto al brasilero o al cardenal italiano o inclusive a los cardenales estadounidenses que estaban también en el ramillete de opcionados? Jefferson, aquí hay como una especie digamos, de clase superior, había, porque esto se acabó precisamente, yo creo que es una de las ventajas importantes que tiene la elección de Bergoglio o de Papa Francesco, como lo queramos llamar hoy definitivamente, pues se acabó el vaticanismo, se acabaron los vaticanistas. Aquí no pegaron ni una, es decir, no pegaron ni una porque es que nadie de ellos, de los vaticanistas, de los grandes que hablan de la rosa papabile que se va deshojando, que se va desgranando y que finalmente brinda el último, no salió nadie. Fue el palo de la jornada, digamos así, aquel que había sido el favorito de la vez anterior. Entonces se acabaron los vaticanistas porque hay muchos intereses, de todas maneras yo pienso así, dentro de la misma curia, porque hoy nos preguntábamos exactamente entre varios periodistas por qué se filtran cosas de dentro del cónclave a ciertos periodistas que son los que siempre tienen la última palabra y tienen el detalle, digamos, de allá de lo que ocurrió dentro de la Capilla Sixtina. Entonces eso se acabó. Ahora todos podemos opinar, todos venimos con una mentalidad abierta y podemos ver pues el colegio cardenalicio en completo y sacar cada uno pues su propia opinión como nos pasó. Bueno, Antonio, a través de sus informes y de los miles de periodistas, de los informes de miles de periodistas que están allí en el Vaticano, hemos podido conocer ya unas primeras declaraciones que ha entregado el nuevo Papa. ¿Qué le dice a usted este enfoque, estas primeras palabras que él ha dicho? Sentimos un Papa muy humilde, muy sobrio. Esta mañana pagó la cuenta de su propio hotel y dijo que prácticamente lo que estaba haciendo era dando ejemplo. Es un papa que quiere dar esa imagen en el momento actual que está enfrentando la Iglesia. Me refiero a estos escándalos de corrupción, estos escándalos que siempre han asociado al Vaticano con obscenidad, con grandes gastos de dinero. ¿Cómo ve estas declaraciones que está dando el nuevo Papa? Pues yo pienso que es lo que está esperando la Iglesia, pero destacaba yo en la transmisión del día de la elección, de la noche de la elección, mejor dicho, que la Iglesia que está esperando este Papa renovador, este Papa que le hizo el homenaje al Francisco pobre, al Francisco de Asís, al sencillo, al del lenguaje sencillo, que hablaba incluso con la naturaleza, con los animales, con todo el mundo, y que tenía la palabra de la Iglesia, y al que se le encomendó precisamente renovar esa Iglesia, pues simplemente es el que estamos viendo allí o el que vimos anoche en el balcón central de San Pedro. Mire cómo fue de sencillo cuando saludó, buonasera, y al final como se despidió como si estuviera en la sala de la casa y el abuelo se parara, digamos, del sofá y dijera, buonasera e buon riposo, que tengan buena noche y que tengan un buen reposo. Yo veo, como le digo, los trazos de Juan XXIII, del Papa Roncalli, de Montini, veo un poquito de cada uno,
digamos, y con ese tutti frutti, digamos así, papal, pues podemos llegar a esa renovación. Y digo que destacaba que entre la multitud que había en San Pedro ayer, que son 350.000 personas más o menos, digamos que 250, 300.000 personas, yo digo que el 70% eran jóvenes, y jóvenes que están entre los 20 y los 26, 27 años, y que están reclamando la iglesia, pero la iglesia renovada, no esta iglesia que está lejana, que está en una nube, que les habla con un lenguaje que no les llega definitivamente y que no afronta los problemas que ellos están viendo y que están viviendo, y es lo que quieren. Entonces ven en él los argentinos, los uruguayos, los chilenos, los cubanos, todas las nacionalidades del mundo que estaban allí en San Pedro, el renovador, el que quieren tener, el que les da la esperanza de que esto pueda cambiar. Y si no cambia, pues yo no sé qué va a pasar definitivamente, pero volará en pedazos y en sectas, porque cada uno escogerá lo que más o menos quiera, sin tener el Padre que los una a todos. Antonio, le quería preguntar precisamente sobre eso que usted está planteando. Siempre se ha hablado, digamos, en las últimas semanas, en los últimos años, que la Iglesia Católica enfrenta uno de sus peores momentos. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, es cierto, no lo puede negar, no se puede negar. Lo que pasa es que también me parece que es injusto señalar solamente a la Iglesia Católica de los problemas, por ejemplo, de pedofilia. ¿Por qué no se señala, por ejemplo, también los ejércitos del mundo? En esas guerras que hay en Afganistán, en Irak, en Irán, lo que pasa en esos ejércitos de los Estados Unidos y de las grandes potencias que van allí, y en los mismos ejércitos nuestros allá en Colombia. Entonces solamente se señala a la iglesia como la mala, como el lunar, digamos, de la sociedad. No, en todas estas sociedades nuestras, en los periodistas mismos, pues para hacernos el mea culpa, pues también hay problemas de estos, también hay problemas de persecución, también hay problemas de acoso, también hay problemas de violaciones. Que se sepan o no se sepan es otra cosa, pero la iglesia los enfrentó. Yo digo que es una de las acciones de Benedicto XVI, del Papa emérito que está viviendo en Castel Gandolfo, que hay que subrayar, y yo creo que el Papa Francesco tendrá que continuar. Y aquí hubo una frase muy famosa, se la dieron a varios cardenales, pero yo creo que el colegio cardenalicio pensó así: cero tolerancia con estas cosas. Y yo creo que va a ser un hombre que sabe decir las cosas porque las ha dicho. De hecho, tiene problemas con su gobierno en Argentina por decir las cosas con todas las letras y de decirlas con tranquilidad, con humildad, pero con todas las letras, como dicen ellos. Sí, Antonio, ese es otro de los puntos que llama mucho la atención, ¿no? Es un papa que cuando pues, ocupó el máximo cargo prelado en Argentina, pues no le temblaba la voz para criticar y para en ese momento pues oponerse al poder político de los Kirchner. De hecho, fue la personalidad más alta que pues tuvo la fuerza ante la opinión pública de criticar no solamente temas como el matrimonio entre homosexuales, temas como el aborto, sino también temas que tenían que ver con el poder político como tal. ¿Usted cree que este papa como tal va a ser un revolucionario al interior de la iglesia? A sus 76 años, que es la edad que tiene esa fuerza para hacer las transformaciones que necesita y tiene ese poder para hacerlo? Pues yo no creo que él vaya a ser un revolucionario, porque hablar en estas épocas de un revolucionario sería que volteara la iglesia así o que cambiara así. Tenemos como otra concepción nosotros. La iglesia es otra cosa, es un cuerpo de todo el mundo donde lo principal está en el espíritu, en la espiritualidad, digamos, de los que creemos, de los fieles. Él va a seguir haciendo reformas, él va a continuar un camino que ya se le trazó. De hecho, le dijo a la gente precisamente anoche, le dijo: este es el camino del obispo, pero del obispo que anda con su rebaño, con su grey, y que entre todos vamos a hacer las renovaciones que hay que hacer. La fuerza la tiene, la decisión la tiene. Ahora falta que la curia, ojo, la curia lo deje trabajar y él pueda enfrentar a la curia y pueda saltar esa barrera, que es la que siempre choca, digamos, con alguien que quiere renovar esta parte de la iglesia aquí, porque la curia es el centro, digamos, del problema del tape-tape, como decimos en Colombia, del problema de la banca vaticana, del problema de no dejar tratar los temas graves, por ejemplo, la participación de la mujer, el tema de los matrimonios entre homosexuales. En fin, todo esto hay que tratarlo y hay que tomar una decisión. Antonio, y yo creo que él es el encargado de tomarla. Señor. Exacto, es el encargado. A eso me refería con la palabra revolucionario. De pronto no en el sentido de que le dé la vuelta a todas las estructuras de la iglesia, que de hecho pues es muy conservadora. Me refiero a que si tiene la fuerza
para hacer esos cambios? Por ejemplo, la participación de la mujer, por ejemplo, para, no sé, enfrentar esas estructuras internas de la iglesia que en algún momento fueron acusadas de corrupción. ¿Él tiene el poder para hacer todo eso en este momento o usted cómo lo siente? Él tiene la decisión. Lo que le digo es, si la curia deja, si no le ponen los palos en la rueda como le han puesto a todos los demás, o él puede romper esos palos y seguir adelante con la ayuda de todos, porque yo creo que tiene que cambiar, digamos, el staff que tiene aquí en este momento la curia. Ya hemos visto lo que hay contra la Secretaría de Estado, contra otros dicasterios que son los ministerios, digamos, dentro del gobierno vaticano. Entonces tendrá que cambiar todo esto y tendrá que traer gente nueva, gente de su confianza y gente que lo apoye en esto que él quiere hacer y que debe hacer, pero que claro, si no lo dejan en la curia, pues va a tener mucho problema y no puede saltar esa barrera. Ya para terminar esa entrevista que usted nos concede a estas altas horas, ya de la madrugada en Roma, ¿cuál es el ambiente que se vive allí en el Vaticano? Ya fue elegido el Papa, miles de periodistas están allí. ¿Qué dice la gente en las calles? ¿Cómo nos puede reportar usted en este momento lo que está sucediendo? Mire, Jefferson, yo creo que es como una resaca de algo que no estaba previsto, de una fiesta que no estaba programada, pero que pasó. Nadie cree todavía que hay un papa latinoamericano, nadie cree que es un señor argentino, entre otras cosas porque tiene apellido pues italiano, él es hijo de piemonteses, de migrantes de aquí de Italia, y entonces todo el mundo va a tener un tiempo, va a tomarse un tiempo en creer y en mirar y en palpar, digamos, esta realidad que estamos viviendo en la iglesia con Bergoglio, con Papa Francesco. Y luego ya vendrán las actuaciones de él que serán las encargadas de ir sellando y de ir abriendo los caminos y probando que él sí puede, que él sí quiere y que además va a tener un buen equipo para lograrlo en la iglesia. Pero lo que hay aquí es, digamos, como una expectativa, como una ansiedad a ver qué va a pasar. Antonio, y ese recibimiento que tuvieron los europeos de que el Papa sea un latino, un latinoamericano, ¿cómo lo ha sentido usted? ¿Ha sido realmente, bueno, ha sido una noticia? Duro. Pero ¿cómo lo reciben ellos? Porque Sí, después sí. de cantidad de siglos que estuvieron los italianos al frente de la Iglesia Católica, luego estuvo Juan Pablo II, que no lo era, y por último un alemán, y en ese momento un latinoamericano, ¿cómo lo recibió la gente? Sí. La gente muy bien, la gente, como le digo, está a la expectativa. Es como cuando a usted le cambian, pues no sé, un jefe, un gran jefe, entonces vamos a ver qué va a hacer este, vamos a ver por dónde enfoca esto. La gente lo ha recibido muy bien. Por supuesto hay sectores de la misma iglesia que tienen sus reservas y entre ellos yo creo que no lograron lo que querían con apoyo de muchos medios, de mucha mediatización, digamos, de estas informaciones en los periódicos, en fin. Y por eso le digo que me encanta que se han acabado estos vaticanistas, pues ellos iban por su gente, iban por su puesto, llevaban 35 años sin estar en el pontificado, sin estar allí en lo que ellos manejaban siempre. Y ya como usted dice, ha habido un polaco, seguido de un alemán, y ahora en la continuación un argentino que tiene ascendencia italiana, pero que no es de allá, de aquí, sino de allá exactamente, como dijo él, del fin del mundo, de por allá del otro lado. Y todas estas críticas que comenzaron a salirle al nuevo Papa latinoamericano, frente a la posición que él tomó en la dictadura argentina de finales de la década de los 70, el hecho de que hay un libro donde lo acusan de que no solamente fue permisivo, sino que pues prácticamente de alguna manera guardó silencio frente a la desaparición, secuestro y luego posteriores torturas que le habrán hecho a dos curas jesuitas en Argentina. Esta información en Roma, ¿qué eco ha tenido? En América Latina ha sido bien fuerte el impacto que ha tenido. ¿Allí cómo ha sido, Antonio? Yo creo que habría que informar mejor, de todas maneras, porque esto ya se había dicho cuando fue precisamente uno de los candidatos importantes en la elección de Ratzinger. Él explicó en su momento todo lo que pasó en Argentina. Yo fui un poco testigo de esa parte de Videla, de esa parte de estos dictadores, de esa época negra que vivió el sur del continente. Yo creo que ser uno parte de un régimen de esos es imposible hacerlo con una personalidad como la que tiene Papa Francesco o en ese momento el arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio. Lo que pasa es que a veces se presentan en la vida, obviamente, con el rango que uno tenga dentro de la sociedad, o es, y tiene que ser lo mismo
en una dictadura, porque precisamente se trata de una dictadura, donde usted no tiene la posibilidad de escoger, sino que usted tiene que ir allí. Los jesuitas los mataron, obviamente, y mataron muchos más sacerdotes. Pero ahora que él está en su posición, es cuando se acuerdan de que él estaba allí como arzobispo de Buenos Aires. Yo no veo que esto tenga importancia, pues. Importancia, por supuesto, histórica la tuvo en su momento, y existe, y están los registros, pero que él haya sido el culpable o que haya tapado, digamos, las acciones, no, al contrario, las denunció y por eso se sabe, ¿no? Pues muy bien, Antonio, le agradezco esta deferencia que ha tenido con nosotros en atendernos a tan altas horas de la madrugada. Estamos ya casi que a pocos minutos de que amanezca en Roma. Le quiero agradecer el tiempo que le ha concedido al programa La Noche. Usted, que considero que es el periodista de América Latina que más conoce de temas de Vaticano, en temas de cubrimiento periodístico del Vaticano, ha estado muchos años. Dejemos esa falsa modestia, Antonio. Le agradezco que nos haya atendido en el programa La Noche y por supuesto que haya contextualizado a nuestros televidentes en América Latina. Un abrazo a Claudia, a toda la gente ahí, a Harriet y a usted también, por supuesto, Jefferson, y a todos los muchachos allí en Bogotá. Encantado de estar con ustedes cuando se ofrezca. Y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, escriban en Twitter a @ntn24, @segurizatintn24, @jeffersonntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.